Buenas noches. Nuestro trabajo está conformado por Gabriela Gutiérrez, Laura Martínez, Luis Alejandro Melo y quien les habla, Ever García. Medios de pago a utilizar. Inicialmente tenemos la carta de crédito de exportación, medio de pago utilizado por un exportador colombiano con el fin de garantizar el pago de sus ventas al exterior, contra la presentación conforme de los documentos comerciales y aduaneros, cumpliendo con las condiciones recibidas en la carta de crédito a su favor. Este medio de pago como tal es el más importante, ya que proporciona seguridad tanto para el comprador como para el exportador. Entre sus beneficios tiene tarifas competitivas, revisión documentaria y un aseguramiento de los pagos y plazos establecidos. En Colombia se debe tener en cuenta una serie de requisitos importantes como lo es la factura comercial, la documentación comercial y de transporte. Por otro lado, tenemos como medio de pago a utilizar la cobranza de exportación, medio de pago mediante el cual el banco local, actuando a solicitud de un cliente, ya sea el cedente o exportador, recibe documentos de carácter financiero, como el pagaré y la letra de cambio, y o comerciales como factura, documentos de embarque, certificados, con instrucciones de entregarlos a un tercero, girador, importador. Contra el pago, la aceptación de una letra de cambio, un pagaré u otros términos o condiciones. Entre los beneficios tenemos la agilidad en el servicio, orientación cambiaria, amplia red de bancos corresponsales, agilidad de pago al beneficiario, compra de visas a tasas de cambio competitivas. El cupo de crédito del cliente no se ve afectado. Y finalmente, para este medio de pago tenemos varios requisitos. El primero es ser cliente del Banco de Colombia. También debe tener una carta original de instrucciones del cliente relacionando los documentos requeridos para el envío al exterior. Debe presentar los documentos y estar relacionados en la radicación de la carta. Por otro lado, tenemos el giro directo. Esta modalidad como tal es conocida como compra o reintegro de divisas, es decir, la venta de moneda extranjera que es recibida por el residente en cheque, transferencia o efectivo por la prestación de un servicio o la comercialización de un bien. Como tal, este medio de pago se realiza cuando el comprador paga al exportador el valor de la mercancía a través de una entidad bancaria, la cual no realiza ninguna intervención en la exportación. Este medio de pago se puede realizar por cheque, orden de pago, giro o transferencia. Los costos de fletes y seguros nacionales e internacionales. Inicialmente nacionales, para realizar como tal eh, el transporte de mercancías, en este caso nuestro producto que es el café, a su debido puerto de embarque para ser exportado depende del vendedor por la tarifa de transporte, ya sea para el puerto de Cartagena o Buenaventura. Entonces, un ejemplo de esto es que si una empresa tiene un convenio con compañías de transporte y el costo de transporte de un tractocamión de 34 toneladas, por ejemplo, desde Armenia al puerto de Buenaventura, está en un promedio entre 53.220.000 pesos colombianos por tonelada. Pero si fuera al puerto de Cartagena, estaría en 158.000 pesos colombianos por tonelada. Por otro lado, para las entidades como las trilladoras o fincas que exportan café, el costo del transporte es diferente, ya que como no se tiene un convenio con empresas de transporte como la que expliqué anteriormente, y que sea como tal designada por la federación, el transporte en territorio nacional sale un poco más costoso. Un ejemplo, para poner como tal un ejemplo, el pedido como tal de un tractocamión de transporte vacía desde Bogotá a una finca, en este caso en Salento, Quindío, que es el ejemplo que vamos a poner, tiene un costo de 500.000 pesos, siendo este costo adicional al valor que se le cobra para hacer el transporte del café a puerto.
Sucesivamente, el costo por tonelada desde el Quindío al puerto de Buenaventura se encuentra alrededor de 100.000 a 150.000 pesos. Y al puerto de Cartagena se encuentra alrededor de 200.000 pesos. Esto dependiendo de la empresa transportadora que vaya a hacer el servicio. Los transportadores se hacen de mínimo 19 toneladas, ya que en los contenedores que se transporta el café da para 19 toneladas. Entonces, aquí podemos denotar que el precio como tal de los fletes y seguros para transportar la mercancía nacional varía de acuerdo a las condiciones del vendedor y los contratos de transporte como tal que tengan las empresas. Entonces, como tal en el transporte nacional de mercancías se debe tener en cuenta los costos logísticos internos. Tener en cuenta como tal que Colombia, por ser un país con una infraestructura vial poco desarrollada, tiene como particularidad costos altos en fletes terrestres, más que todo en los terrestres, que son como tal el ejemplo que estamos explicando, desde el interior del país hacia los principales puertos. Estas condiciones viales implican una esencia mayor en consumo de combustible, mantenimiento frecuente de los vehículos y peajes de valor elevado, viéndose reflejadas esas situaciones en la determinación de los precios finales para el proceso de transporte interno. Entonces aquí en la tabla podemos observar como tal que el costo como tal varía de acuerdo al tipo de vehículo y el origen y el destino de la mercancía. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que son los costos de fletes y seguros internacionales. Entonces vamos a tomar como ejemplo la modalidad marítima desde los puertos de Buenaventura y Cartagena hacia el territorio alemán. Entonces, para el caso como tal de Hamburgo, que es una ciudad portuaria ubicada en el norte de Alemania, se consolidan unos costos de transporte por vía marítima, los cuales varían dependiendo de la cantidad de toneladas de café exportadas, como se puede detallar en la imagen. Entonces, aquí se puede observar que desde el puerto de origen, que es Cartagena, al puerto de destino de Hamburgo, el tiempo de tránsito de días varía y la cantidad, dependiendo como tal la cantidad de toneladas de café, el valor en dólares es mayor o menor. Entonces se puede como tal decir que en la modalidad marítima por excelencia se mueven más volúmenes de mercancía y se establecen los costos logísticos para la exportación en volúmenes de café, que puede ser entre 1.000, 2.500, 5.000 y 20.000 kilómetros. Entonces es como tal la más viable para realizar el transporte de mercancías de café. Em, por otro lado, tenemos la logística, seguros y contratos de transporte. Entonces, para como tal el comercio de café, se utilizan 4 condiciones contractuales básicas, que es el FOB, CIF, FOD y FCA. Inicialmente el FOB, que es el franco a bordo, nos da a conocer las obligaciones del vendedor que se cumplen cuando la mercancía ha cruzado la batallota del buque en el puerto de embarque. Para los contratos del FOD, franco en camión y Ford en franco en vagón. Esto ocurre cuando la mercancía ha pasado sobre la compuerta de la cola del camión o la compuerta de carga del vagón de carga. Tenemos los CIF, que son los costos, seguros y fletes. En este caso, el expedidor prepara y paga el contrato de transporte, pero en cuanto el resto, eh, la transferencia del riesgo es la misma en virtud del contrato FOB. Y finalmente tenemos el FCA, que es el franco transportista, que en este caso las obligaciones del vendedor se cumplen cuando la mercancía despachada para la exportación se entrega al transportista o agentes oficiales del transportista en el lugar o punto de entrega nombrado. A veces el contrato se llama también franco en contenedores o franco en almacén.
La responsabilidad del comprador comienza aquí y corre a su cargo para pagar todos los gastos de transporte en tierra y de carga en el puerto de embarque. Bueno, los documentos para la exportación. El primer documento es la factura, que esta es la que contiene toda la información del vendedor y de la mercancía. Este es un documento con un valor probatorio y constituye un título valor. En este van los datos principales, la dirección desde donde se está emitiendo y el origen. Van también los datos de la persona que está exportando y de la persona que va a recibir. Y el vendedor tiene que entregar el comprobante al comprador, el cual acredita que se ha realizado una compra en el que se incluye el valor y la descripción de los bienes o los productos. La segunda es la lista de empaque, que esta ofrece información relevante sobre un envío internacional en particular. Este documento permite también conocer el contenido de cada, pues en este caso, bulto o kilo de café, y se facilita la identificación de la mercancía. Esto no tiene un formato en específico, pero algunos de los datos que tiene que incluir es la información del exportador y la información del importador. Debe contener el número, pues, de bultos, el lugar y la fecha de emisión, la dirección, la cantidad de bultos, el modo de empaque, el total de pesos brutos y netos en la moneda del país, digamos, de este caso Colombia, al país que se está exportando, y el modo de embarque. El seguro de transporte cubre los riesgos derivados del transporte de la mercancía y de la modalidad entregada acordada. El tipo de seguro que nosotros elegimos fue el marítimo, que este comprende el aseguramiento de buques y material relacionado con la navegación, y el de las mercancías. Estos seguros es una protección y pues asegura la mercancía. El objetivo de este es poder cubrir el riesgo que pueda tener en el momento de transportar la mercancía, y no cubre lo que son las pérdidas o daños que se causan por los malos empaques y lo que es el dolor, la culpa grave del propietario de la mercancía. Bueno, entonces el documento de transporte, pues sí es un término genérico, pues que comprende el documento marítimo, ya puede ser también aéreo, terrestre o ya sea ferroviario. En el caso de Alemania, también se puede dar este transporte por vía férrea, ya que Alemania consta con uno de los ¿qué? De los vías, o bueno, el sistema férreo más grande de todo el mundo. Entonces, con este documento, el transportador que lleva la mercancía o al agente de carga, ya sea cualquiera de los dos, entrega como certificación la certificación del contrato de transporte, y también tiene que entregar el recibo de la mercancía que deberá ser entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso. El siguiente es la declaración de exportación, que la declaración de exportación pues es el acto efectuado en forma prevista por la legislación aduanera, mediante el cual el declarante nos indica en el régimen aduanero que ha de aplicarse a las mercancías, y consigna los elementos e informaciones exigidos por las normas pertinentes de cada país. Entonces, para aclarar un poco, un declarante, el declarante es la persona que suscribe y presenta la declaración de mercancías a nombre propio o en cargo de terceros. Por siguiente, es el mandato a la sociedad de intermediación aduanera. Su función principal es la de ser declarante autorizado por medio de un vínculo comercial con el exportador. El siguiente es la declaración de cambio. La declaración de cambio, pues, bueno,
Esta declaración es una declaración juramentada que es contenida en un formulario en el cual se consigna la información sobre el monto, las características y demás condiciones de la operación de cambio que se celebre a través del mercado cambiario. Esta se presenta, esta se debe presentar cuando se efectúa una operación de compra y venta de, de mercancías, divisas, con estos profesionales de las compras de tales mercancías, ya sea en efectivo o en cheques de viajeros autorizados. Precios y costos del producto. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ofrece a todos los cafeteros la garantía de compra mediante la publicación de un precio base de mercado que se calcula de acuerdo con la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano. El precio externo en el cierre de la primera posición contrato con Nueva York es de $233.30 por centavo. Cierre segunda posición contrato con Nueva York es de $233.40 por centavo y el cierre de la tercera posición contrato con Nueva York es de $233.40 por centavo. En esta tabla podemos evidenciar eh, los diferentes precios estipulados por la Federación Nacional de Cafeteros, ya sea por carga, kilo o arroba, en los distintos departamentos donde se distribuyen el café colombiano. Según el informe proporcionado por la Organización Internacional del Café, nos indica que en octubre de 2021 los precios del café alcanzaron nuevos topes en los últimos años, ya que el promedio mensual del precio fue de 181.57 centavos de dólar por libra, en aumento del 6.8% en comparación con los 170.02 centavos de dólar por libra en septiembre de 2021. Estos niveles de precios durante el año cafetero 2020-2021 marcan una recuperación significativa de los bajos niveles experimentados durante los 3 años cafeteros anteriores. El consumo mundial del café para el año 2020-2021 se estima en 167.15 millones de sacos, un aumento del 1.9% con respecto a 164.02 millones de sacos registrados en el año cafetero 2019-2020. La proyección de la producción total en el año cafetero 2020-2021 es de 169.64 millones de sacos, lo que representa un aumento marginal de 0.4% sobre los 168.98 millones de sacos cosechados en café en el año 2019-2020. Los precios de todos los indicadores de grupo aumentaron en octubre de 2021 y alcanzaron sus niveles más altos en varios años. El mayor incremento ocurrió en el precio indicativo de Brazilian Naturals Group, que alcanzó 199.98 centavos de dólar por libra, un aumento del 8.9% en comparación con los 183.72 centavos de dólar por libra registrados en el mes anterior y un aumento del 99.2% desde octubre del 2020 y el nivel más alto desde los 214.4 centavos de dólar por libra en febrero. Por otra parte, el café colombiano aumentó en un 7.7%, equivalente a 258.87 centavos de dólar por libra en septiembre de 2021, representando un aumento del 67.8% desde 154.28 centavos de dólar por libra en octubre de 2020 y el nivel más alto registrado desde los 287.54 centavos de dólar por libra en septiembre de 2011.
Dentro de los aranceles e impuestos a la importación en Estados Unidos, el umbral de aduanas de la que se requieren los aranceles es de $200. En los intercambios con Canadá es de $2.500. Los aranceles promedio, Estados Unidos aplica una tarifa aduanera que está entre las más bajas del mundo, el 3.5% en promedio. Productos sujetos a aranceles más elevados están los productos lácteos, los dulces y confitería, bebidas y tabaco y ropa. Dentro de los productos sujetos a aranceles menos elevados, no hay impuestos para Canadá y México, tal y como fija el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o muy reducidos en algunos casos, pero inferiores al porcentaje general. También hay un porcentaje preferencial para países incluidos en el sistema de preferencia generalizado, esto es, la mayoría de los países en desarrollo. Clasificación aduanal. Estados Unidos utiliza el programa de tarifas coordinadas. Las tarifas y las clasificaciones dependen del origen de los productos. Método de cálculo de los aranceles se calculan ad valorem sobre el valor del coste, el seguro y el flete. Método de pago de aranceles, se pueden pagar usando cualquier tipo de tecnología electrónica o tarjetas de carga autorizadas por la Comisión de Aduanas. Impuestos a la importación, excluyendo los impuestos al consumo. La tasa de importación, también denominada impuesto o tarifa de importación, se recauda en las aduanas de Estados Unidos cuando se produce alguna importación al país. Las tasas de importación son una fuente de ingresos para el gobierno de Estados Unidos y son un modo de restringir o facilitar la importación de ciertas mercancías. Aranceles e impuestos a la importación en Alemania. Umbral de aduanas de la que se requieren aranceles, 150 euros. Aranceles promedio. Los intercambios comerciales entre cualquiera de los países miembros de la Unión Europea están totalmente exentos de aranceles. Estos intercambios consisten en entregas y adquisiciones intracomunitarias y no se consideran exportaciones e importaciones. Los aranceles para los países fuera de Europa son relativamente bajos, especialmente para los productos industriales, 4.2% de media para la tarifa general. Productos sujetos a aranceles más elevados, los sectores textiles de prendas de vestir y agroalimentario. Las mercancías importadas desde los estados no miembros de la Unión Europea son sometidas a un impuesto al volumen de importación equivalente al IVA del 19% percibido por los productos domésticos. Productos sujetos a aranceles menos elevados concedidos a las importaciones procedentes de países con acuerdos comerciales con la Unión Europea. Clasificación aduanal. Desde un punto de vista práctico, el código TARIC, compuesto por 10 cifras, es quien permite definir la tasa arancelaria y la normativa comunitaria aplicable a la importación de un producto procedente de un país no perteneciente a la Unión Europea. Para conocer el arancel de un producto, según su país de origen, hay que consultar la base de datos del TARIC. Método de cálculo de aranceles. Ad valorem sobre el valor SIC de las mercancías. Método de pago de aranceles. Los aranceles se pagan en efectivo, en euros con cheque, por giro, postal, por transferencia. Se puede solicitar un aplazamiento del pago mediante fianza arancelaria o con créditos arancelarios. Impuestos a la importación, excluyendo los impuestos al consumo, no hay. Alemania cuenta con un impuesto sobre el volumen de negocios de importación del 19%, 7% para los productos agrícolas y otras excepciones, cuyo objetivo es no desfavorecer a los productos alemanes cometidos a un IVA del 19%. Aranceles e impuestos a la importación en Japón. Umbral de aduanas de la que se requieren 10.000 yenes. Aranceles promedio. Japón aplica una tarifa aduanera que se encuentra entre las más bajas del mundo, es de un 3% de media. Productos sujetos a aranceles más elevados, los productos agrícolas, uno de los impuestos más altos entre los países industrializados, y algunos productos alimenticios procesados, aunque los aranceles aplicados siguen bajando, también las pieles y algunos bienes manufacturados. Productos sujetos a aranceles menos elevados se aplican a importación de países con los que Japón haya firmado acuerdos comerciales. Clasificación aduanal. Japón emplea el sistema armonizado de descripción y codificación de artículos desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas. Cuenta con casi 5.000 grupos de artículos, cada uno identificado por un código de 6 dígitos utilizado en más de 200 países.
El método de cálculo de aranceles es ad valorem sobre el valor CIF de la importación. El método de pago de aranceles, el Banco Central de Japón ha establecido un sistema de pago electrónico.